Palomar, ay, Palomar. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, buenos días, bienvenidos a República de los Ríos. Ya estamos aquí en Radio Universidad Austral de Chile, 90.1 FM en Valdivia, pero además queremos mencionar, porque corresponde el trabajo aquí, del equipo técnico aquí de la radio, ha permitido que ya estemos incluso en este minuto a través de TV Austral en la red, a través del video. Así es que, como en las radios grandes, ¿eh? Estamos en video y la posibilidad de poder vernos, interactuar, seguramente va a ser los pasos siguientes. Entonces eso también es destacable y hay que destacar además que el equipo de TV Austral es el que ha trabajado en esto del tema del video y la DTI, el ingeniero ahí Luis Ampuero, a quien le mandamos un abrazo, un buen amigo y gente que ha estado también ayudando a desarrollar estas experiencias de radiodifusión y televisión ahora. TVAustral.cl en la red. Además, porque va a tener la oportunidad de ver en directo la imagen del rector de la Universidad Austral de Chile. Rector, ¿cómo está? Bien, Víctor. Buenos días y gracias a la radio de la Universidad Austral y a TV Austral por esta entrevista. Uh-huh. Bueno, además corresponde, nosotros pensamos rápidamente cuando decimos pauta a principio de año en iniciar estas conversaciones con la máxima autoridad de la universidad aquí en la radio, porque pensábamos que era una buena manera de inaugurar no solamente los temas de actualidad, sino que también, que son materia del programa, sino que también un poco hablar de la universidad como tal, como experiencia. La semana pasada fue una semana de bienvenida, de hecho, muchos estudiantes, algunos de ellos, no pocos, con gratuidad, y eso es valorable también por todos lados. Y quizás esa es la primera pregunta, o sea, si es pregunta, porque en definitiva aquí hay muchas esperanzas puestas de jóvenes y familias enteras en una institución como esta, que obviamente las va a cumplir, pero no es menor que la gente siga optando por proyectos como las universidades regionales, en muchos casos porque la tiene más cerca, pero también porque allí está un sentido de pertenencia que es único, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que me gustaría destacar es que la universidad este año tuvo una matrícula muy importante. Y una matrícula además que tuvo unas características distintas respecto a años anteriores, porque este año participamos de distintos programas de carácter inclusivo para dar mayores oportunidades de acceso a distintos jóvenes. Me refiero al programa PASE, me refiero al programa propedéutico, al TAUACH, que por primera vez tuvo un ingreso especial, el programa Ranking 850, además de los ingresos especiales para personas en situación de discapacidad. Eso, ¿verdad?, sumado al ingreso regular PSU, nos permite una matrícula que supera largamente los 3.000 estudiantes en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Y muchos de esos estudiantes, tal como tú has dicho, Víctor, van a poder estudiar en mejores condiciones que lo hicieron generaciones anteriores. Esto es sin tener que endeudarse por sus estudios, y eso obviamente es una buena noticia. Nosotros esperamos que alrededor del 50% de nuestros estudiantes, aproximadamente, una vez finalizado todo el proceso, tengan gratuidad, y que los demás estudiantes obviamente tengan sistemas de becas y créditos que les permita cursar sus estudios. Pero creo que lo más relevante es que los jóvenes, ¿verdad?, ven a universidades como la nuestra y obviamente otras universidades instaladas en regiones efectivamente como una oportunidad de formación de calidad. Nuestra universidad es una de las universidades más relevantes del país en términos de las áreas que desarrolla, de los posgrados que ofrece, de la investigación que impulsa, y los jóvenes saben eso.
una universidad acreditada por 6 años en todas las áreas, convoca a estudiantes de todo el país y también del extranjero. Hace poquito, ¿verdad?, estuve recibiendo alrededor de 60 nuevos jóvenes de distintos países de América Latina, Europa, Asia, Norteamérica, que llegaban hasta nuestra universidad. Y eso muestra, junto con la convocatoria que tenemos de estudiantes nacionales y extranjeros, a nuestros programas de posgrado, que nuestra universidad es reconocida por su trabajo. Hay incluso académicos que llegan, ¿eh? Y también es interesante ver cómo se va ampliando la capacidad precisamente académica. Además, está el tema que viene desde el año pasado de la necesidad de la renovación de la planta académica, ¿no? Entonces hay académicos que también se están retirando en esta etapa y hay otros que están llegando. Ese proceso es un proceso que es natural. ¿Cómo se ha dado, digamos? A ver, nuestra universidad tiene la posibilidad de convocar a concursos abiertos a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, una parte de las personas que acceden, ¿verdad?, que se ganan puestos de trabajo académico en nuestra universidad son académicos extranjeros. Eso es muy relevante porque tenemos profesionales de la más alta calificación ingresando a nuestra institución en todas nuestras facultades. Hoy día es muy frecuente encontrar jóvenes académicos de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, en nuestras distintas facultades. Y eso le da una riqueza que las universidades requieren, una diversidad que las universidades requieren, nuevas áreas, nuevas líneas de investigación, y nosotros estamos impulsando y propiciando un proceso, ¿verdad?, de apertura de nuestra institución a distintas líneas. Y al mismo tiempo estamos impulsando un proceso de retiro y renovación de la planta académica para dar la oportunidad a nuestros académicos que ya han cumplido la edad que puedan acceder a un buen plan de retiro. Naturalmente, estos son procesos que tienen niveles de complejidad y no nos extraña que así sea, pero creemos que la universidad debe impulsar ese proceso. Ahora la universidad también, quizá en esta primera parte, solamente abriendo la conversación con el rector Oscar Galindo, que está con nosotros hoy, la universidad también está en un momento en que su proyecto de desarrollo contempla también cambios, ¿no? Hay transformaciones que se han producido en los últimos años y que además suponen seguramente que está creciendo, ¿no? Algo que muchas veces no es muy evidente, ¿no?, para la comunidad. Hay proyectos universitarios, es destacable lo de Puerto Montt, por ejemplo, ¿no?, que quizá aquí en Valdivia uno dice, bueno, seguirá estando allí el campus Peyuco. No, la verdad es que está creciendo enormemente. Sí, yo creo que aquí hay una discusión muy de fondo que tiene que ver con las políticas de educación superior a nivel nacional. La discusión sobre cómo impulsar, desarrollar el sistema de educación superior es una reflexión sobre la cual nuestra universidad tiene que posicionarse. Nosotros somos de la opinión que nuestra universidad en la zona sur austral del país tiene la responsabilidad de crecer para darle oportunidades de formación de calidad a los jóvenes. Y porque eso significa también expandir la oferta de una institución que cumple un evidente rol público más allá de su naturaleza jurídica. Y por lo tanto, dentro de esa política de carácter nacional, nuestra universidad tiene una responsabilidad que desarrollar en el territorio sur austral. Estamos creciendo, obviamente, en el último tiempo. Esta ha sido una discusión que ha atravesado la institución en el último tiempo. Si crecer o no crecer, por qué crecer, de qué manera crecer. Nosotros tenemos la convicción de que hay que crecer y crecer con calidad. ¿Cómo crecer? Pensamos que en Valdivia hay que consolidar nuestra actividad, crecer en áreas específicas. Estamos pensando, por ejemplo, áreas que nuestra universidad no tiene. Si pensamos en el último tiempo, nuestra universidad ha creado áreas específicas de desarrollo en geografía, geología, en todo el campo de las artes. La creación de la Facultad de Arquitectura y Arte supone también un impulso a áreas que nuestra universidad no tenía cubiertas y que pensamos que tenemos la responsabilidad de cubrir. En Valdivia tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de recuperar toda una línea de educación para la infancia. Me refiero a educación parvularia, educación básica, educación diferencial. Ese es un desafío extraordinariamente importante porque tiene que ver también con nuestro compromiso y responsabilidad con el sistema de educación en su conjunto. Son carreras, algunas de ellas que tenemos en Puerto Montt o en Coyhaique, por ejemplo, pero no las tenemos en Valdivia desde que fueron descontinuadas en el año 95 y es un desafío muy importante. Por lo tanto, también en Valdivia tenemos que crecer, pero
pero crecer de una manera distinta. Otro ámbito de crecimiento que nosotros imaginamos para Valdivia, obviamente, es el posgrado. Recientemente hemos creado un nuevo doctorado, hemos pasado a 11 doctorados con la creación del doctorado en Derecho y pensamos que nuestra universidad todavía tiene espacio para seguir creciendo en el ámbito del posgrado. Pero en Puerto Montt tenemos allí una responsabilidad enorme con un territorio que crece, que tiene necesidades súper complejas, muy complejas, entre las cuales están las necesidades académicas en el ámbito del pregrado, del posgrado, de la investigación, y nuestra universidad obviamente tiene una responsabilidad allí. En este momento el llamado Campus Peyuco, ¿verdad?, la sede de Puerto Montt de nuestra universidad, es una sede de 3.000 estudiantes. ¿Ya? De 3.000 estudiantes en 12 carreras de pregrado, algunas de las cuales todavía no están en régimen, con una altísima convocatoria de estudiantes, ya con programas con varios programas de magíster, un programa de doctorado, con desarrollo de investigación, y tenemos que seguir complejizando la actividad en esa sede para seguir sirviendo a una región que es parte natural de nuestra universidad. Nuestra universidad fue creada como la Universidad Austral de Chile precisamente para servir a las regiones del sur austral, y creemos que estamos respondiendo a ese mandato fundacional cuando hacemos estos desarrollos. Y los desafíos que representa Patagonia, para cerrar el círculo, porque Patagonia también es un como es la Patagonia, ¿no? Hay que tener ¿no?, el cuero duro para el viento, digamos, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Y eso significa instalarse en Coyhaique con el Campus Patagonia, pero también dimensionar el tema de la investigación en su momento, enfrentar el nuevo momento de la educación superior que ha incorporado la idea de esto de que ya ahora se están iniciando las actividades de una universidad estatal allí mismo, y donde hay, bueno, además el peso de las carreras técnicas allí, que es radical. Entonces también es una región totalmente distinta de lo que hemos conversado hasta ahora, o sea, donde los desafíos tienden a ser distintos. Sí, yo siempre he dicho que el compromiso público de nuestra universidad en buena medida se muestra en la región de Aysén. ¿Por qué razón? Porque cuando nadie quería estar en la región de Aysén de la manera como nosotros estamos, desarrollando investigación, impulsando la creación de centros de investigación, que hemos creado los más importantes centros de investigación de la región, han surgido de nuestra universidad, nuestra institución estaba allá desarrollando su actividad. Nuestros académicos fundadores fueron realmente visionarios al respecto. En el área forestal, silvoagropecuaria, en el campo de las artes, en el campo de los recursos naturales, en el campo de la geografía. Diversos académicos nuestros comprendieron en los mismos momentos de la fundación de nuestra universidad que nuestra universidad tenía una responsabilidad en esa zona tan amplia y al mismo tiempo tan despoblada. Hoy día el país mira de una manera distinta esos territorios. Se comprende la relevancia que tienen esas zonas por su aporte a la conservación de la biodiversidad, por su aporte en el ámbito geológico, en glaciología, en agua. Son temas claves de la discusión mundial y por lo tanto el país lo mira de una manera distinta. Y el país, ¿verdad?, a través de una discusión en el Congreso, decidió crear una nueva institución. Bienvenida sea. A esa región le faltan instituciones de educación superior con compromiso con esos territorios, y nuestra universidad naturalmente tiene allí un espacio y no lo va a perder de modo alguno producto de la creación de otras instituciones. Todas las instituciones que se creen allí son bienvenidas. Nuestra universidad tiene un proyecto formativo, un proyecto educativo muy claro en esa región, primero generando capacidades, ¿verdad?, a través de carreras técnicas, desarrollando transferencia tecnológica, investigación aplicada, e impulsando las mejoras en el sistema de educación de la región. Por lo tanto, tenemos allí una tarea importante y muestra de la importancia y del interés que ello tiene es que en el mes de abril el Consejo Académico de nuestra universidad va a sesionar en el Campus Patagonia de nuestra universidad. Se inauguran además los años académicos en cada una de las sedes y además hay una inauguración del año cultural de la Universidad Austral de Chile, que este año se va a realizar el 12 de abril
en La Unión, de hecho, en la capital del Ranco. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos conversando con el rector de la Universidad Austral de Chile, después vamos a volver un poco a tomar esta agenda nacional que está moviéndose, por fin, digamos, ¿no? No sé si para el lado que esperábamos, pero se está moviendo y es interesante también el surgimiento de voces un poco más comprometidas con lo que está haciendo la discusión de la reforma. Sabemos que hay un proyecto de ley ahí que ya lleva meses en la Comisión de Educación de la Cámara, y de eso vamos a hablar un poquito, porque además estuvo el diputado Jackson aquí mismo en la radio, estuvimos conversando de ello, de cómo va el trámite, de lo que se espera este año, que va a estar movido. Y después vamos a hablar un poco de la región también, por supuesto. Encantado. Vamos a la pausa. Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que digo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado, o algún odio arrepentido, para que ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismos su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa cuando me escondo por dentro. Y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista, ir mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento a calmar tanto tormento y les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños, congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia, para darles tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje. Ya. Estamos conversando hoy en esta República de los Ríos con el rector de la Universidad Austral de Chile, el doctor Oscar Galindo, y hemos abordado algunos temas introductorios, pero queríamos también incorporar aquí en la mesa la temática nacional, en la lógica de que estamos en un año de intensa actividad legislativa en torno a la reforma de educación superior.
y de la educación en general. Se supone que también van a haber novedades, pero en principio el proyecto de ley de educación, de nueva educación superior, estaría saliendo este año. Se espera por todos lados, porque además es el último año del gobierno, de este gobierno. Por lo tanto, también hay alguna ¿no? inercia que se quiere evitar, porque lo que ha pasado hasta ahora, en los últimos meses, desde julio creo que es que ingresó el proyecto en la Cámara, no ha pasado de la comisión. Y eso tiene que ver, obviamente, con la falta de consenso que hay y con que la comisión ha tratado de recibirlos a todos, incluidos los rectores. Sí, me ha correspondido estar en la Cámara de Diputados representando a la Universidad Austral. A ver, yo creo que el tema es extraordinariamente difícil, por varias razones. Porque después de casi un año, ¿verdad?, el proyecto no ha podido ingresar a trámite y obviamente eso es muy preocupante porque no existen los acuerdos mínimos para siquiera legislar. Yo creo que el proyecto fue en su origen mal planteado. Y el hecho de que haya sido mal planteado, de que sea un proyecto que no satisface, que tenga profundas debilidades, es lo que nos tiene en esta situación. Y yo creo que tal como lo dijo, ¿verdad?, el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, alguien debería asumir aquí las responsabilidades de lo que ocurrió. Porque el país necesita una reforma de la educación superior. El país tenía un amplio consenso, un amplísimo consenso respecto a la necesidad de reformar el sistema de educación. Incluso en la población. Incluso en la población. Claro. Tenía el apoyo unánime del Consejo de Rectores para llevar a cabo un proceso de reforma de la educación superior. Y tiene mayoría en el Congreso. Además. Y además tiene mayoría en el Congreso. Entonces el proyecto tiene que tener muy serios problemas para que no haya podido avanzar. Y nosotros lo hemos dicho desde el principio. El gran problema que tiene el proyecto es que no reconoce de manera adecuada la historia de la educación superior en nuestro país, no reconoce cómo se constituyó un sistema público de carácter mixto, integrado por universidades del Estado y universidades regionales, y también la herencia, ¿verdad?, de las universidades católicas. Y ese principio es el que provoca el error. Lamentablemente hubo un proyecto con un enfoque muy cerrado que desarrolló un grupo de intelectuales, ¿verdad?, que luego lideró el jefe de la DIVESUB hasta hace poco, que no supo reconocer de manera adecuada lo que el país necesitaba en materia de educación superior. Hoy día nos encontramos, ¿verdad?, con un escenario muy difícil. Ya la ministra anunció que el proyecto se iba a dividir en varios capítulos distintos. Al parecer, porque tampoco se sabe qué es lo que se va a rescatar, al parecer algunos capítulos referidos a institucionalidad, me refiero superintendencia, nueva agencia de acreditación, subsecretaría de educación superior, seguramente serían capítulos que se intentarían tramitar. Y ahora, para mayor confusión, porque realmente es muy preocupante, se dice que se presentaría un nuevo proyecto de ley que nadie conoce para el fortalecimiento de las universidades estatales. Sobre el cual va a haber otra gran discusión. Que necesariamente va a tener que ser revisado, visto, conocido en el Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores tiene una responsabilidad legal de asesorar al Estado de Chile en materia de educación superior. Y seguramente va a abrir nuevas brechas. Si la ministra nos anuncia que se está preparando un proyecto de fortalecimiento de las instituciones del Estado, ¿qué significa aquello? Que los capítulos referidos a las instituciones estatales en el proyecto de ley ya no se van a tramitar, o sea, va a ser un proyecto solo parcial. Creo que el escenario es preocupante. Se ha producido lamentablemente una situación que nadie esperaba. Todos esperábamos un buen trámite de ese proyecto de ley tan necesario para el país. Leyendo la prensa decía Fulvio Rossi, por ejemplo, que es alguien que, si bien es independiente, está obviamente dentro del arco del gobierno, decía lo vamos a despachar rápido, ¿no?, la primera parte, ¿no? Eso es lo que uno a esta altura obviamente es tan difícil de creer, La semana pasada estuvo aquí el diputado Giorgio Jackson, que además es miembro de la Comisión de Educación, y él decía: estoy cansado, esas fueron sus palabras textuales, estoy cansado de rechazar proyectos de ley sobre educación. O sea, este ya es un año en que no podemos seguir en la misma lógica. Sí. Y abría la puerta, claramente, o sea, sus palabras decían eso,
a que va a haber que negociar las condiciones de una salida en estos meses, ¿no? Y eso es, claro, en tiempos políticos, en tiempos legislativos es muy poco tiempo, ¿no? Es muy rápido. Sí, yo no me imagino de qué manera lo que plantea el senador Fulvio Rossi se pudiera materializar. Cuando uno lee las observaciones del Contralor, del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación y de muchos otros actores claves del sistema, del presidente del Consejo Nacional de Educación respecto de la nueva institucionalidad que se está proponiendo en el proyecto y las dificultades cruzadas que existen entre los distintos órganos públicos que se generarían, uno advierte de inmediato las dificultades que la tramitación de esos capítulos del proyecto de ley va a tener. Pensar que se va a despachar rápidamente por la vía de un simple acuerdo político, creo que sería un profundo error. Claro. Porque lo que el país necesita es buena legislación, no legislación rápida y legislación hecha sobre la base de acuerdos políticos. Buena legislación que permita fortalecer la calidad del sistema de educación superior, que permita que las instituciones, ¿verdad?, tengan estándares mínimos obligatorios de calidad. ¿Ya? Que no cualquier institución pueda ofrecer títulos y grados. Y la verdad es que uno se va encontrando con distintas dificultades. Cuando se aprueba, por ejemplo, que universidades no acreditadas puedan impartir pedagogías. Que aparece también como debate. Que aparece como parte del debate. Cuando el país lo que requiere es que tengamos profesores de muy buena formación, que logren esa formación precisamente en universidades que le den garantía, no es el escenario que estamos viendo, sino precisamente lo que parecieran privilegiar algunos actores, esto es los acuerdos políticos por sobre la calidad de los proyectos. Claro, respecto del proyecto nomás, porque ayer efectivamente en el inicio del año de educación superior estuvo la presidenta, pero estaba la ministra y lo que se dijo fue básicamente que, claro, se va a enviar por separado un proyecto para las universidades estatales y eso abre de nuevo la discusión. Lo más probable es que eso signifique que, o sea, como yo creo que para nadie es un misterio que los rectores de las universidades estatales, con lo organizados que están, obviamente tendrán un montón de planteamientos que hacer respecto del tema. Y por lo tanto eso va a abrir otra etapa más en la cual hasta dónde el Consejo de Rectores es soberano también. Entonces esto nos retrotrae un poco a esa discusión de fin de año o de pasada de año, en que se habló incluso de la crisis del Consejo de Rectores como institución. Y eso fue en un momento en que efectivamente estaba la idea de que el problema era diferenciar entre lo público y lo estatal, ¿no? Uh-huh. Y ahí nuestra universidad también es un tema relevante, o sea, ha sido ejemplo y ha sido tomado como ejemplo en las discusiones parlamentarias. Esto ha sido público en las comisiones como ejemplo de lo público, ¿no? Así como la Universidad de Concepción, la Universidad de Santa María, etcétera. Pero nos vuelve a poner en un plano en que de nuevo vamos a tener este choque, ¿no? La próxima reunión del CRUCH. A ver, la próxima reunión del CRUCH va a ser en la nueva Universidad de O'Higgins, en la última semana de este mes. Esperamos que sea una buena reunión que permita limar las diferencias que han surgido. A ver, el Consejo de Rectores existe hace más de 60 años. Hace más de 60 años y con todas las dificultades que la historia de la educación superior en nuestro país ha vivido, en general el Consejo de Rectores se mantuvo unido porque nadie discutió que estas instituciones debían contar con el debido apoyo y financiamiento del Estado de Chile. Eso fue acordado en una ley del año 1927. 1927. Las universidades del Estado y las universidades reconocidas por el Estado, decía la ley, ¿verdad?, cumplen una similar función y corresponde al Estado proveer su adecuado financiamiento. Eso se fue desarrollando posteriormente en las distintas leyes que se aprobaron, hasta la ley del año 71. Gobierno de la Unidad Popular, donde se vuelve a reiterar el mismo principio. Yo quiero recordar, porque obviamente estas materias se olvidan, que cuando surge la Universidad Austral de Chile, cuando el Congreso de la República aprueba la creación de la Universidad Austral de Chile en el año 1954, la universidad de inmediato pasó a ser parte del sistema público de financiamiento de las universidades de nuestro país. Y le correspondía una fracción que estaba en la ley, ¿verdad?, de el fondo para la educación superior. Un 18avo le correspondía a la Universidad Austral.
Entonces, ¿qué necesidad existe? ¿Ya? ¿Qué necesidad existe después de 60 años de creación del Consejo de Rectores de generar un sistema que divida, que fragmente a las universidades del Estado respecto de las universidades no estatales del Consejo de Rectores? Probablemente el neoliberalismo, ¿no? Probablemente. Claro. Probablemente. Porque eso es lo que es distinto con el año 27, el año 71. Así es. Lo que uno esperaba, en verdad, era que el país recuperara esa relación virtuosa que había existido y que había dañado profundamente la reforma del año 81 entre el Estado y las universidades del Consejo de Rectores. O sea, el Consejo de Rectores, más allá de la diferente naturaleza de sus instituciones, se ponía al servicio del país para el desarrollo de proyectos nacionales. Entre ellos, naturalmente, formar profesionales de excelencia para la sociedad chilena. Pero como esta discusión, ¿verdad?, en torno a el financiamiento se ha convertido en el eje de la discusión, lamentablemente hoy día nos encontramos con que se requiere una ley especial para las universidades del Estado. ¿Cuál es la consecuencia? Obviamente, mayor fragmentación, mayores dificultades para una buena gestión en todo el sistema, mayores dificultades para impulsar proyectos país. Yo soy de los que creen que el país tiene que fortalecer el sistema público de educación superior. Y eso incluye a las universidades del Estado y a las demás universidades del Consejo de Rectores que, sin ser propiamente del Estado, han sido parte consubstancial del sistema de educación superior desde su origen. Si se impulsa un proyecto de fortalecimiento de estas instituciones, de expansión de su matrícula de manera responsable, no porque fracasen otras instituciones, como han dado a entender algunos ministros, sino porque efectivamente se generan mejores condiciones materiales de infraestructura, mejores condiciones académicas, se incorporan nuevos académicos a estas instituciones con apoyo del Estado, probablemente vamos a lograr el objetivo que algunos, ¿verdad?, consideramos que es lo fundamental, tratar de desmercantilizar la educación superior. Ese es el gran problema de Chile en estos momentos, en el sistema universitario y en el sistema técnico superior. La mercantilización de la educación superior ha distorsionado el sistema, le ha producido un profundo daño que tenemos que ser capaces de reparar fortaleciendo las instituciones que están al servicio del país. Además que también uno corre el riesgo de perder la perspectiva de los hechos, de lo que ha pasado en los últimos años y de dónde viene este debate, porque este debate tampoco es que hemos estado desde el año 81 haciéndolo, ¿no? Es un debate muy reciente, digo a nivel de la sociedad, porque efectivamente las instituciones por dentro tienen su propia vida y muchas veces estos temas fueron discutidos en las décadas anteriores, pero aquí está la discusión de la gratuidad en su momento. Y parece ser el escollo todavía, el tema de la gratuidad, a pesar de que sobre eso sí que no hay discusión. O sea, el propio gobierno entiende que ese es el tema en el cual hay que seguir avanzando. El punto es que respecto a la gratuidad sigue habiendo una discusión fuerte respecto de los mecanismos, ¿no? Incluso ahora asociado, entiendo, por lo que se dice también, al crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, entramos en una discusión respecto de qué es lo que queremos hacer con los fondos públicos en educación. Y ahí hay un pie forzado que es la gratuidad, y ahí parece que finalmente, después de toda la discusión más ideológica respecto a la educación, terminamos entrampados. Sí. A ver, yo creo que de toda esta discusión, probablemente un elemento que va a quedar para el bien del país es la idea de que es posible que algunos jóvenes, un porcentaje de los jóvenes, estudien gratuitamente. ¿Ya? Esa era una discusión que hace algunos años era inimaginable, y si algunos rectores se atrevían a plantear o nos atrevíamos a plantear que era necesario avanzar en fórmulas como esta, naturalmente parecía por lo menos extraño, raro. Pero eso se ha ido instalando en el país con una fórmula que dentro del Consejo de Rectores no nos satisface del todo, también lo hemos dicho. Lo que nosotros esperábamos era que se generara un sistema que permitiera que las instituciones pudieran
otorgar gratuidad, que no fuera, ¿verdad?, solamente porque el joven que tiene una determinada condición socioeconómica accede a gratuidad, sino que las instituciones recibieran mejor financiamiento con el compromiso, naturalmente, de entregar gratuidad a jóvenes que cumplan determinadas características socioeconómicas y también académicas. Ahora, esta vía, ¿verdad?, nos ha llevado a otro problema. Nos ha llevado al problema de que todos los jóvenes tendrían que tener derecho a gratuidad. Y la pregunta entonces que el país tiene que hacerse de inmediato es, ¿el país tiene las condiciones para atender a 1.200.000 jóvenes en el sistema de educación superior, a 600.000 jóvenes en el sistema universitario y otorgarle las condiciones de formación que se merecen? Las universidades tienen los cuadros académicos suficientes para ofrecer todo tipo de carreras con la sola condición de acreditarse por 2 años. Creo que esa es una discusión bien de fondo que el país no ha dado, pero que atraviesa este debate sobre la gratuidad. Es que además es una discusión que no se entiende. Además es una discusión, claro, evidentemente. Y ese es el tema, porque uno dice, esta discusión entró con legitimidad social. Al debate público, al debate político, al debate legislativo. Pero no está saliendo así. Está saliendo media deslegitimada, media confusa, y eso es quizás el pero que tiene para los gobernantes. En definitiva, yo creo que en esto las universidades no son las principales responsables, evidentemente, que le va a pasar la cuenta al final, ¿no? O sea, porque tenemos gratuidad en algún nivel. Sí, sin embargo, en general los países han reconocido siempre un sistema de educación superior público y sobre ello han trabajado para otorgar condiciones de gratuidad y otros sistemas de financiamiento y apoyo a quienes estudian en otras instituciones, que al parecer además les acomoda mejor otros sistemas de financiamiento y apoyo y no precisamente fórmulas como la gratuidad, que supone aceptar topes, ¿verdad?, en los aranceles, condiciones de calidad y acreditación, condiciones de masa crítica de académicos, vale decir, porcentajes de académicos con doctorado, compromiso de impulsar investigación, de impulsar la vinculación con el medio, el posgrado, en fin. Entonces yo creo que si aquí en el país hubiese reconocido con claridad que había un conjunto de universidades que están en el Consejo de Rectores y que eventualmente, bajo ciertas condiciones, otras instituciones podrían haberse sumado, eso podría haber ayudado. Pero incorporándose a un sistema de financiamiento público con todo lo que ello significa. Lamentablemente la glosa de gratuidad y también lamentablemente el proyecto de ley incorpora entre uno de esos aspectos que las instituciones pueden, ¿verdad?, entrar y salir de gratuidad como quien entra y sale de... es ofrecer un servicio más. Es ofrecer un servicio más. Esa concepción en el mercado de la educación, esa concepción creo yo es la errónea y es la que habría que corregir. Hay instituciones que tienen compromisos públicos y deberían esos compromisos públicos expresarse en todos sus niveles. Bueno, ahí está la reforma. En realidad la discusión es interesante seguirla instalando. Quizá hoy en día también, y eso yo sé que abre muchas puertas, pero también sirve como para englobar esta discusión, es la vinculación con toda la educación, ¿no? O sea, la educación superior tiene que ser entendida también en la lógica de que está cada vez más ligada a la educación media, ¿no?, por los sistemas nuevos de ingreso, porque en definitiva las universidades están súper presentes durante el año en la educación media, ¿no? Están permanentemente llegando a los colegios, y ahí sí que hay mercado de la educación. O sea, ahí es donde estamos viendo todos los años, y yo sé que los profesores que nos escuchan nos van a aplaudir por decirlo, pero no basta con eso. Hay despidos de profesores masivos en el sistema privado. Hay una inestabilidad respecto del sistema de educación allí, en la educación media, que es enorme. Y las universidades están justo al lado. Sí, las universidades somos parte del sistema de educación de los países. ¿Ya? Durante mucho tiempo estaba esta idea de que las universidades poco menos que no tenían ninguna relación y que era solo responsabilidad de los colegios formar buenos jóvenes que fueran capaces de ingresar al sistema universitario. Ese es otro aspecto que yo creo que el debate académico, el debate técnico, el rol del movimiento social, del movimiento estudiantil especialmente, ayudó a despejar. Se trata de un único sistema.
¿ya? De un único sistema, el sistema de educación de nuestro país. Y tiene que tener las articulaciones, las conexiones, las redes adecuadas para que colabore y cooperen entre sí. Las universidades tenemos responsabilidad, obviamente. Deberíamos, y ahí también yo creo que se han producido debilitamientos en el sistema, deberíamos tener una relación mucho más estrecha con el sistema escolar y participar mucho más activamente del sistema de innovación escolar, de los cambios que el sistema requiere y contribuir a la formación de los profesores y aprender naturalmente de ellos. Esa relación se ha ido en el último tiempo recuperando con algunos programas específicos. Dentro de ellos los programas de vinculación con el sistema escolar como el PASE. Y nos gustaría naturalmente que ese programa se convierta en una política pública permanente. Hoy día es un programa. En una política pública permanente del que todas las instituciones, de acuerdo a su complejidad y tamaño, respondan adecuadamente. Porque yo te quiero contar, Víctor, que nuestra universidad tiene en este momento en las regiones de los ríos, los lagos y Aysén 35 colegios. 35 colegios. Y las dos universidades más importantes de este país, de la región metropolitana, una tiene 5 y otra tiene 4 colegios. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del rol público y del compromiso público, ¿verdad? Creo que también estos aspectos hay que mirarlos. Todos tenemos una responsabilidad para mejorar, fortalecer la formación de los jóvenes. Sí, además que el cambio en el colegio de profesores, por ejemplo, todas esas cosas han tenido este ingrediente. O sea, también han pasado cosas. Y eso también es relevante, es agradable que sentarse en una mesa a discutir o a conversar, digamos, en la radio, con gente que viene un poco preocupada por esto precisamente, ¿no? Que viene desde los gremios, y uno diría, esto no estaba antes. También es una novedad dentro del debate, cada vez más, digamos. Se ha ido consolidando una cierta masa crítica que permite pensar en un futuro distinto de la educación. Eso es cierto y ojalá se siga fortaleciendo, ojalá la reflexión de los profesores, de los académicos universitarios, de los jóvenes, de los estudiantes escolares y universitarios contribuyan aún más, ¿verdad?, en la dirección que el país requiere. ¿Se ha permeado algo el sistema? Eso es verdad. Si ha sido suficiente, creo que no. Y si las iniciativas que están en curso son todas las que el país requiere, también creo que no. Pero eso no quiere decir que uno deba bajar los brazos y no pensar, ¿verdad?, que el país merece algo mejor. Sí, vamos a volver después de esta pausa con eso de bajar los brazos o mantenerlos alzados, porque es como la imagen más recurrente de nuestra región. Pero hay tema ahí también. La universidad siempre ha estado muy ligada al tema del desarrollo local, así es que volvemos. Sollozando hasta los negros subterráneos, donde el hombre amarró todos los sueños de su hermano. Pero pude reparar mi cabellera deshojada por la lluvia y por el viento. Por la bestia que nos sigue al lugar del nacimiento. He subido a uno los peldaños del olvido. Ahora estoy con la nuca acurrucándome conmigo. En tu cuerpo soy apenas como el sello en una carta que jamás será enviada a ningún destinatario de este mundo conocido.
me sostengo con la risa que me traje del abismo. Si me ayudas yo podría hacer un sol con esta luna, luna medio que circula en torno de mi cabeza, que no sabe lo que piensa por las verdades sufridas en las pobres alamedas de un país sin Entre el dicho y la cesárea me sostiene a mí la risa. Seguimos en República de los Ríos, entre el nicho y la cesárea. Hasta emocionado quedó el rector con esta versión, pues son versiones de La Rata Blusera. Uno a veces coloca la música y no reconoce el aporte relevante que hace el músico cuando coloca contenido a un espacio que pareciera que ser solamente de los que estamos aquí sentados hablando. Sí, yo quiero hacer un reconocimiento en realidad a La Rata Blusera por el trabajo que hicieron sobre la música del dúo Chuenquinilo. Porque como vamos a hablar de regionalización, no hay que olvidarse nunca de los artistas de regiones. Y aquí Marcelo Nilo, Nelson Chuenque, Clemente Redeman, el autor de la letra de Entre el nicho y la cesárea, hicieron un trabajo extraordinario. Y ahora, ¿verdad?, reversionados por La Rata Blusera, es realmente una alegría y una emoción escucharlos. Sí, seguro. Además, bueno, la misma generación. Sí, son mucho compartido ahí, sí, mucho tiempo. Hay mucha vida compartida con grandes amigos. Y se sigue manteniendo esa idea de la universidad también, así de cuando uno dice hay vinculación con el medio. La verdad es que hay una historia que es bastante más intensa y más propia. No es que alguien se vincule con otro, digamos, sino que en realidad estamos los mismos ahí en distintos lugares, nomás en la ciudad nos encontramos todos los días. Además, Javier Aravena es un músico que cumple un rol destacado entre los músicos, además trata de organizar, gestiona mucho. Es un gestor. Así es que también eso es bien relevante en la región. Es una región que se ha ido configurando de esta manera también, ¿no? Básicamente por sus personas, por los más destacados aparecen, quizá no todos, pero hay esfuerzos. Quizá este es un momento también a nivel regional en que el ciclo del gobierno permite pensar hasta dónde hemos avanzado y para dónde vamos, ¿no? Hay un proyecto estratégico en general que es un encuadre, pero en lo específico es una región que todavía está tan nueva que uno diría, bueno, falta demasiadas cosas, ¿no? Y prueba de ello es que todavía seguimos entrampados en discusiones como el tema de la infraestructura, el tema del qué hacer con las ciudades, ¿no? El tema del desarrollo de las provincias o de las comunas, que están todavía muy supeditadas al rol del Estado o al rol del gobierno, en definitiva, más que del Estado, y de los recursos. Entonces, a mí me queda la sensación, y es una pura sensación, y se lo quería comentar al rector, de que quizá también hay una cuestión que viene, y es que hay menos recursos disponibles siempre en temas de cultura, en temas de investigación, de ciencia, etcétera. Se está empezando a discutir el tema del Ministerio de Ciencia, ¿no? Uno dice, todas estas discusiones, ¿qué dimensión regional tienen al final? Porque uno encuentra que todo viene, de alguna manera, predefinido, desde el formulario de postulación hasta quien da el discurso de inauguración. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que no ha sido capaz de construir un sistema nacional con mayores grados de descentralización y autonomía. Lo que parece tan obvio, ¿verdad?, en algunos
países con mejores estándares de desarrollo humano, no lo es tanto en nuestro país. Pensar que la gran discusión durante los últimos años haya sido si las regiones tenemos derecho a elegir a nuestra autoridad principal o no. Esa es una materia que ha sido debatida y discutida en prácticamente todos los países y es casi condición de ser un Estado democrático, ¿no? Por lo tanto, la OCDE, por ejemplo, ya había hecho esta observación. O sea, un Estado democrático no puede evitar que las regiones, que las autonomías, que los estados, o como esté organizado el país, puedan elegir a sus principales autoridades. Y por lo tanto, esto tiene una expresión, obviamente, en todo. Porque la transferencia de competencias es el eje del problema. No basta con elegir, sino que también tienen que haber competencias que estén transferidas a las regiones dentro de las cuales está la capacidad para administrar un presupuesto real, no simbólico. Un presupuesto real. Todavía no tenemos proyecto, por ejemplo, para la elección de gobernador regional. No, todavía no tenemos proyecto. Algo que ni siquiera, y que todos dicen, no, hay que hacerlo, y la verdad es que está ahí. Sí, claro, esperemos que se haga. Pero para no ocupar estos últimos minutos en esa discusión, sí me gustaría vincularlo con el quehacer universitario. Obviamente esto tiene implicancias en el sistema de educación superior, en el sistema científico y en el sistema cultural. Por lo tanto, si nosotros logramos como país tener, por ejemplo, un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero con gestión descentralizada, con capacidades descentralizadas, probablemente se va a poder hacer ciencia más pertinente y las universidades van a poder hacer ciencia más pertinente en sus propios territorios. Pero se requiere que ello esté bien definido. La sola concursabilidad nacional no permite esa orientación. Y lo mismo ocurre en el campo cultural. Pareciera, ¿verdad?, que los proyectos del ámbito de la cultura, la concursabilidad es la única solución, y no es la única solución. La solución tiene que estar en generar condiciones en las regiones para que exista institucionalidad primero, infraestructura después, apoyo luego para quienes son los creadores y gestores en el ámbito de la cultura. Las universidades no podemos resolver todo el problema y se ha delegado de alguna manera en las universidades regionales esa responsabilidad, pero sin darle los apoyos que corresponden. Y por lo tanto, nuestra universidad, por ejemplo, que tiene la red de museos de la región, que impulsa múltiples iniciativas, apoya y sostiene buena parte de los elencos artísticos regionales, requiere también de un apoyo distinto y no solamente de proyectos concursables. Esa es una mirada que creo que el país tiene que abordar y mirar dentro de ello el rol de las universidades. Y a veces se dan señales preocupantes. Por ejemplo, el esperado proyecto de Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, esperábamos, o creación, también podía haber sido la expresión, prácticamente no tiene ninguna referencia al sistema universitario. O sea, ¿de qué manera se articula el sistema universitario y especialmente el Consejo de Rectores, donde se produce el 80% de la ciencia de este país? El 85% de la ciencia de este país se produce dentro de las instituciones del Consejo de Rectores. ¿De qué manera dialogan con las nuevas instituciones que se van a crear en este nuevo ministerio? Esas son conversaciones que no se logran responder del todo y creo que se requiere un debate profundo. Esperemos que ese proyecto prospere y esperemos también que las observaciones que se están haciendo sean recogidas. Rector, bueno, efectivamente ahí hay un tema que quizás nos permite convocarlo nuevamente en algún momento a conversar respecto cuando ya, no sé, este tema vaya avanzando, el tema del ministerio, se puede ir conversando un poco más finamente porque efectivamente es una política que va a cambiar bastante la dimensión institucional. No sé si la de fondo, pero por lo menos institucionalmente eso va a generar muchos cambios en las relaciones con el sistema público de quienes están trabajando en la academia
academia, en las comunidades universitarias. Rector, finalmente, bueno, agradecer que haya estado con nosotros. Nosotros queríamos mandarle también un saludo, transmitirle además al rector el saludo que le envió nuestra colega Gloria Cifuentes, porque ella está con una licencia, va a estar en un tratamiento, por lo tanto también queríamos enviarle este cariño de todo el equipo, de la gente que hemos aprendido de ella y que tenemos el honor de trabajar a su lado. Y ella también me pidió que le entregara un saludo especial y fraterno, porque también son parte de la misma generación y se conocen mucho. Así es que, sí, nos ha encantado. Muchísimas gracias por el saludo, y con esta voz difónica un poco, Gloria, te mando también un saludo muy afectuoso y un gran abrazo. Esperamos que te recuperes pronto y que sigas contribuyendo a la universidad y a la región como lo has hecho siempre. Sin duda. Rector, nos reencontraremos. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer una vez más, Víctor, de estar con ustedes. Bien, pues y hoy con televisión, vamos a terminar agradeciendo también a nuestros colegas de TVAustral.cl, a la Dirección de Tecnología e Información, y nos reencontraremos en cualquier momento a través de estas nuevas cámaras que tenemos aquí al ladito. Gracias, rector. Chao. Gracias, chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 10:02.